Hola, bienvenidos a nuestra octava cápsula desde el atril. En esta ocasión compartiré mi experiencia dirigiendo el doblaje al español de una película muy especial, Espartaco, basada en la novela del mismo nombre, escrita por Howard Fast, uno de los escritores más prolíficos del siglo XX, con una producción de más de 80 novelas en su historia. Y bien, la novela de Espartaco fue publicada en 1953 y reeditada en 1960. Producida por Brina Productions, con un presupuesto de $12 millones y distribuida por Universal. Estrenada el 7 de octubre de 1960. Fue nominada para 6 Óscares y ganó 4 de ellos. Dirigida por Stanley Kubrick, uno de los directores, más difíciles, excéntricos e importantes del cine de Estados Unidos, nacido en Nueva York en 1928 y que realizó su primera película a los 17 años de edad. También fue productor y fotógrafo. Estuvo a cargo de producciones como Naranja Mecánica, El Resplandor, 2001 Odisea del Espacio, entre muchas otras. El 1 de marzo de 1999, Stanley Kubrick proyectaba ante los ejecutivos de la Warner Bros. La copia final de Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, estelarizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. Días después, exactamente 6 días después, Stanley Kubrick cerraba sus ojos eternamente a causa de un infarto al miocardio. Y bueno, regresando a Espartaco. Al ser una joya de la cinematografía, fue reeditada con escenas nuevas y además mejorando su audio original, por lo que Universal decidió redoblarla en el año 2002, escogiendo a Prime Dub para llevarlo a cabo. Cuando yo recibí este proyecto me di cuenta del compromiso tan importante que requería. Se necesitaba contar con voces estelares del doblaje mexicano cuyos rangos tonales, tanto graves como texturas muy especiales con estilo y personalidad, más una interpretación actoral muy al estilo del doblaje de los años 60 y 70, se volvieron un reto para doblar este proyecto. Y entonces me di a la tarea de buscar esa misma esencia antigua en mis actores y su interpretación en el doblaje al español. No tuve ninguna limitación, ninguna presión del cliente o del estudio para poder decidir quiénes iban a ser los actores que iban a participar en ella. Pongo en primer lugar a Carlos II con una interpretación contenida, implosiva, con carácter, con mucha fuerza para doblar a Espartaco, Kirk Douglas. José Labat, que le dio esa fuerza de líder y ese poder en la voz a Marco Licinio Craso. Sir Laurence Olivier. Rebeca Patiño, con una calidez, una fuerza contenida en su actuación, con gran clase, gran estilo de los años 60 en la voz de Varinia. Gene Simmons. Don Héctor Lama Yazbek, con esa especial voz llena de graves, con textura y una interpretación exacta llena de medios tonos, manipuladores para ese personaje de Graco, que era Charles Lawton. Gerardo Reyero, con esa elegancia y esa soberbia exquisitez, dándole actitud y peso a Antonino, que era Tony Curtis. Ricardo Brust dio esa personalidad convenenciera, servil y un tanto pusilánime al personaje de Marco Publio Galabro, John Dahl. El señor Armando Rendis, con esa ruda y agresiva creación para Crixo, John Ireland. Miguel Ángel Gigliazza, esa cruda y retadora interpretación de Marcelo, que era Charles McGraw, y era nada más y nada menos que el entrenador de gladiadores en esta película. Magda Giner, dando esa característica elegancia y arrogancia, así como altivez, al personaje de Elena Gabro. Nina Foch.
Y bueno, hoy les quiero comentar algunos detalles importantes sobre la dirección del doblaje de esta película al español. Comenzando por la obertura de la película, en la que la narración de don Jaime Ortiz Pino, la voz de la América Latina desde México en la XEW, le dio un estilo antiguo que nos introdujo en el momento histórico, ya que el texto lo plantea perfectamente bien, cuando decía algo más o menos así. En el último siglo, antes del nacimiento de la nueva fe llamada cristianismo, que derrocaría la tiranía pagana de Roma y formaría una nueva sociedad, la República Romana estaba en el centro del mundo civilizado. Entre todas las cosas hermosas, recitaba el poeta, al frente de las ciudades y los hogares de los dioses está la Roma dorada. Pero incluso en el cenit de su poder y gloria, la República sufría de una enfermedad mortal llamada esclavitud. La era del dictador estaba cerca, esperando entre las sombras hacer su aparición. Ese mismo siglo, en la provincia griega conquistada de Tracia, una esclava analfabeta hizo más grande la fortuna de su amo, dando a luz a un hijo, a quien llamó Espartaco. Otro detalle que les quiero comentar es acerca del personaje Tigranes Levantus, un árabe negociador de un constructor de barcos que en ese momento hace negocios con Espartaco. Conté con magníficos resultados al hacer este personaje gracias al gran talento de mi amigo Dave Galasso, que a diferencia del hindú que interpretó en El día después de mañana que comenté en la 7ª cápsula, aquí utilizó todos sus graves y un acento árabe, logrando un personaje contundente. Por otro lado, del reparto original en español, la mayoría de los talentos ya habían fallecido. Pero uno de los pocos sobrevivientes en aquel momento volvió a participar en este proyecto. Se trata de don Federico Romano, quien en la versión original le diera voz a Espartaco, a Kirk Douglas. Pero en esta ocasión le dimos el personaje de Lelio, el senador Lelio. Así que él es uno de los pocos, y no, creo que más bien el único de los actores que estuvo en esta circunstancia de repetir su trabajo con otro personaje en la película. Otro detalle interesante es que en la versión final que está en Netflix hay una falta de audio en el tiempo 1 hora, 20 minutos y 10 segundos. Es un diálogo final entre Peter Ustinov como Lentulio Batiato que dice, y no aparece, nada más se ve el movimiento de boca, pero ahí debió de haber dicho: ¿por qué compraste una mujer que nunca viste? Y Charles Lawton como Graco le contesta, y nada más se ven también los labios, no el audio: para fastidiar a Craso y ayudarte a ti. Esto seguramente sucedió como resultado de no haber recibido el material completo de todas las escenas nuevas que se tenían que doblar para esta película. En la remasterización obviamente se les fue, no se dieron cuenta, y esto queda como un error, un grave error en la pantalla, porque los errores en el doblaje se quedan para siempre. También es importante mencionar que la wiki a doblaje tiene algunas imprecisiones que me gustaría detallar para ver si pueden cambiarlo y pueden corregirlo. Primero, el personaje de Ramón no fue doblado por Ernesto Casillas, sino por Jorge Noble. Ernesto Casillas fue un esclavo gladiador con el que cruza palabra Espartaco a su llegada al campo de entrenamiento. El capitán de la guardia, originalmente con la voz de Roberto Alexander, en esta ocasión tuvo la voz de Urique Aragón. Julio César está doblado originalmente por el señor Agustín López Zavala, y en esta ocasión fue reinterpretado por la calidez y fuerza de Bernardo Ezeta. El personaje de Lady Claudia María fue doblada por Tena Curiel en esa versión original, y en esta nueva versión por Yolanda Vidal. Drava
un personaje también muy importante, otro de los gladiadores de color, enorme, alto, originalmente doblado por don Ricardo Lezama. En esta versión fue interpretado por Víctor Duroc, un querido actor y compañero que hoy puedes ver también en la serie extraordinaria mexicana Club de Cuervos. Por último, dejo la que para mí es la anécdota más interesante de esta aventura. Y adelanto que yo no creo en las casualidades, Yo creo más bien en las causalidades. Y tiene que ver con el personaje de Lentulio Battiato, interpretado por Peter Ustinov. En su doblaje original, tuvo una de las voces más extraordinarias del doblaje mexicano. La de un actor que además tuvo una trayectoria impresionante en cine, también en imagen, con películas como Mexicanos al Grito de Guerra, dando vida a Francisco González Bocanegra. También tuvo un personaje muy importante en El Patrullero 777 con Cantinflas y una película norteamericana dirigida por Robert Redford, Un lugar llamado Milagro, en la que él lleva el protagónico. Esto sin contar la enorme cantidad de telenovelas y radionovelas en las que también participó. Y estoy hablando de don Carlos Riquelme, que también hizo una gran cantidad de personajes en el doblaje mexicano, como el inspector de La Pantera Rosa, como el gordo del Gordo y el Flaco, el Rey Juan en Robin Hood de Disney. Una voz verdaderamente especial, con unos tonos y unos matices muy, muy, muy identificables, dándole personalidad y una forma muy específica al manejo de tonos y de intenciones en cada personaje. Y por esto fue que decidí llamar a un actor, compañero de nosotros, que pensé que podía hacer exactamente lo mismo porque su timbre de voz se asemejaba, y no solo eso, también me daba ciertos tonos o intenciones sumamente parecidas a la de don Carlos Riquelme. Esta situación se la comenté al actor que vino a trabajar para este personaje. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que su comentario me dejó atónito. Resulta que el señor Carlos Riquelme era el tío abuelo de este actor. Y estoy hablando de mi querido amigo y extraordinario actor Rolando de Castro. Rolando de Castro Riquelme. Una anécdota verdaderamente interesante. ¿Quién iba a decir que después de tantos años, este personaje que hizo su tío abuelo iba a volver a quedar en manos de alguien de la familia, en alguien de la familia? Una cosa fuera de serie, ¿no? Interesante. Pues esto fue un poco de mi experiencia con el doblaje al español de la película Espartaco. Espero que haya sido de su interés. Pero eso sí, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, que le den like y que compartan. Y también déjenos sus comentarios. Queremos saber qué les gusta, qué no les gusta y qué les gustaría ver. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Abur! Espero que te haya gustado. Sígueme y compárteme en tus redes.